A ver, hablemos de apalancamiento en el mundo cripto. Es sin duda una de las herramientas más potentes que existen, pero también de las más peligrosas. Pensemos en esto como una verdadera espada de doble filo. Por un lado, claro, puede multiplicar las ganancias de una forma que parece increíble, pero por el otro, puede evaporar una inversión en un parpadeo. Así que hoy vamos a desmenuzar exactamente cómo funciona, cuáles son los riesgos y cómo se podrían gestionar. Y vamos a entrarle de lleno con esta pregunta. La pregunta que está en pantalla suena casi a truco de magia, ¿no? ¿Ganar el 100% con un movimiento de apenas el 1%? Pues no, no es magia, es pura matemática. Y esa matemática se llama apalancamiento. Entender la respuesta a esta pregunta es de verdad la clave para dominar todo el concepto. Vamos a empezar por el lado bonito, el que a todos nos llama la atención. Hay que pensar en el apalancamiento como si fuera una lupa para el capital. Lo que hace es permitir que una cantidad de dinero relativamente pequeña pueda controlar una posición muchísimo más grande en el mercado. Y aquí vemos exactamente cómo se materializa esa lupa. Si vemos la tabla, con solo $100 de capital, un apalancamiento de 10x da una exposición de $1,000. Si el mercado sube un 10%, la ganancia es de $100, o sea, el 100% del capital inicial. Y si nos vamos al extremo a 100x, ese mismito movimiento del 10% se convierte en una ganancia de $1,000. Es una locura. Y esto ilustra a la perfección el poder del apalancamiento. 500%. Con un apalancamiento de 50x, una subida del mercado de solo el 10% transforma esos $100 iniciales en $500 de ganancia neta. La multiplicación es increíble, pero ¿qué pasa cuando el mercado se mueve justo en la otra dirección? Y bueno, aquí es donde llegamos a la otra cara de la moneda, el lado oscuro de la espada. Esa misma lupa que magnifica las ganancias es, créanme, igual de efectiva para magnificar las pérdidas. Así que es momento de hablar del concepto más importante y la verdad, el más temido en el trading apalancado, la liquidación. Es que la matemática es brutalmente simétrica, no perdona. Los mismos cálculos que dan esas ganancias espectaculares apliquen exactamente igual para las pérdidas. Una caída del 1% con un apalancamiento de 100x no es una pérdida chiquita, es una pérdida del 100% del capital. Se fue. Entonces, el punto crucial es la liquidación. Es un mecanismo de seguridad de las plataformas para que la gente no pierda más dinero del que invirtió. En el momento en que las pérdidas alcanzan el valor del capital inicial, ¡pum!, la posición se cierra automáticamente. Para ponerlo en palabras simples, se pierde todo. Ahora, veamos cómo se va construyendo este riesgo. Esta tabla nos muestra la relación, que es inversa, entre el apalancamiento y el margen de error. La columna que dice porcentaje SL sobre activo representa qué tanto puede caer el precio antes de que la posición sea liquidada. Y notemos cómo ese margen se va haciendo más y más pequeño conforme aumenta el apalancamiento. Con un apalancamiento de 5x se tiene un margen de maniobra del 20%. O sea, el activo puede caer un 20% y la posición sobrevive. Suena como un colchón bastante razonable, ¿no? Pero, ¿qué pasa si se duplica el apalancamiento a 10x? Pues el margen se corta justo a la mitad, ahora es solo del 10%. El riesgo ya se empieza a sentir mucho más cerca. Y ahora, vean esto. Con 50x de apalancamiento, el margen se desploma a un escasísimo 2%. La volatilidad normal de cualquier criptoactivo puede tocar ese nivel en minutos. Y finalmente, con 100x, el margen de error es de apenas un 1%. Un pequeño estornudo en el mercado, una fluctuación mínima y ¡puf!, la inversión se evapora. Se está operando literalmente en el filo de la navaja. Ok, sí, asusta. Lo sé, el riesgo es inmenso. Pero, ¿hay alguna forma de gestionarlo sin tener que renunciar a todo el potencial del apalancamiento? Pues vamos a analizar una estrategia, la famosa regla 20-80. La idea es muy simple, pero de verdad muy poderosa. En lugar de meter el 100% del capital en una sola operación, solo se arriesga el 20%. El otro 80% no entra al juego, se queda fuera como un colchón, una reserva de seguridad para absorber las caídas y dar mucho más margen. Y el beneficio se ve de inmediato. Miren esta comparación. Vámonos otra vez al caso extremo de 100x. Sin cobertura, una caída del 1% liquida la posición. Pero con esa reserva del 80%, ahora el precio puede caer hasta un 4% antes de que se pierda todo el capital. O sea, se cuadruplica el margen de supervivencia. Ahora bien, por supuesto, una estrategia no funciona igual para todos los activos. Eso es obvio. Cada criptomoneda tiene su propia volatilidad, su propio carácter. Por lo tanto, el siguiente paso es adaptar la estrategia al activo que se está operando.
Este mapa de calor es una herramienta visual fantástica para entender esto. Muestra la resistencia que tienen diferentes criptomonedas a las caídas cuando se usa la estrategia 20-80. El verde oscuro significa más resistencia. Y aquí lo interesante es notar cómo activos como Solana, Cardano o BNB, al menos en este análisis, demuestran más aguante que Bitcoin o Ethereum. Esto sugiere que su perfil de volatilidad se adapta de manera distinta a esta estrategia. Muy bien, ya definimos el apalancamiento, ya entendimos el riesgo y ya vimos una estrategia para gestionarlo. Pero la pregunta del millón es ¿cómo se traduce todo esto en ganancias reales a lo largo del tiempo? La meta aquí es acumular suficientes ganancias para cubrir ese capital que dejamos en reserva. O sea, hacer que la operación se pague sola. ¿Y cuántas operaciones exitosas se necesitan para lograrlo? Pues la tabla nos lo dice. Con 100x y una ganancia promedio de 0.87% por operación, se necesitan solo 5 operaciones exitosas. Pero con 5x y una ganancia pequeñita, se necesitarían 534. La diferencia es de verdad abismal. Y esta gráfica de barras lo hace todavía más evidente. Es que se ve clarísimo cómo las barras se desploman a medida que aumentamos el apalancamiento, de izquierda a derecha. Un mayor apalancamiento reduce de forma exponencial el número de operaciones que se necesitan para alcanzar el objetivo. El proceso se vuelve mucho más rápido. Y este mapa de calor nos presenta un último concepto, el riesgo acumulado. La zona roja, esa de cientos de operaciones, implica un riesgo bajo por cada operación individual, pero expone al operador al mercado durante mucho más tiempo. La zona verde, por otro lado, es más rápida, requiere menos operaciones, pero cada una de ellas individualmente lleva un riesgo de liquidación muchísimo más alto. Es un constante juego de balance. Bueno, entonces, ¿cómo podemos juntar todos estos conceptos? Apalancamiento, riesgo, el tipo de activo, el número de operaciones, en una sola herramienta que nos sirva para tomar una decisión? Pues así es como todo cobra sentido. Esta matriz final es básicamente una herramienta de decisión. Lo que hace es colocar a criptomonedas específicas dentro de un perfil de riesgo. Por ejemplo, allá en la zona roja, la de muchas operaciones y menor apalancamiento, nos encontramos con Bitcoin y Ethereum. Pero en la zona verde, la de alto apalancamiento y poquitas operaciones, está BNB. Esto sugiere que para activos de menor volatilidad como BTC, quizás se necesite una estrategia a más largo plazo, mientras que con activos como BNB se podría optar por una estrategia más agresiva y rápida. Al final, después de analizar toda la matemática, los riesgos y las estrategias, todo se resume en esta pregunta. No hay una fórmula mágica, no hay una respuesta correcta para todo el mundo. El apalancamiento es una herramienta que se personaliza. La pregunta clave no es ¿cuál es el mejor apalancamiento?, sino esta: ¿qué nivel de riesgo es el que se ajusta a la estrategia que se busca implementar?